Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Bueno, buenas tardes. Gracias por acudir a esta presentación dentro de esta Semana Negra maravillosa y genial que estamos, los que no somos de aquí y venimos, nos sentimos siempre privilegiados de venir y además recuperando sensaciones de antaño. Ahora vamos a tener una presentación de una novela, El deseo eterno, que está escrita a 4 manos por 2 personas y una de ellas no soy yo. No he podido venir, no está aquí David Zaplana, pero sí que está aquí Ana Vallabriga, que es una de las autoras de la novela. Entonces, os presento mínimamente a Ana Vallabriga, que es de un municipio pequeño, de Candasnos, de Huesca, pero hace un viaje trascendental, que es el viaje de estudiar psicología, de ir a la Universidad de Valencia, donde conoce a una persona con la que forma equipo, que es David Zaplana, que no está aquí. Y además, antes de empezar en la aventura de novelar, comenzáis la aventura de narrar audiovisualmente, es decir, montáis una productora, ¿verdad? Y ahí pues es uno de vuestros proyectos. A partir de ahí, pues habéis publicado
muchos libros, siempre en comandita, desde Cartagena, que es donde el destino final de ellos dos. De hecho, la primera novela es Tras el sol de Cartagena, luego viene Morbo gótico, Ningún escocés verdadero, que fue premio Amazon de 2017. 16. La paradoja del bibliotecario ciego, Soy Rose Black, La profecía del desierto, 2021, y ahora El deseo eterno en 2022. O sea, una producción, desde luego, bastante prolífica. Yo siempre me parece increíble el hecho de que, o sea, pensando que el oficio de escribir ya es el oficio más solitario del mundo, o eso me lo parece a mí, seguro que tú no estás de acuerdo, porque los libros los escribes en compañía. Entonces, querría que me contaras, porque no sé cómo lo hacéis, no sé cómo hacéis una historia juntos, ¿cómo lo abordáis? Bueno, y bienvenida. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a todos los que estéis aquí. Muchas gracias a la organización de la Semana Negra. Vale, pues es la pregunta que nunca me habían hecho. ¿Verdad? Lo sé. No, pero entiendo que genera mucha curiosidad. Sí. Bueno, nos han dicho de todo. De si uno dictaba y otra escribía, sospecho que era así el orden. No sé. O sea, imaginando cosas de todo tipo muy raras. Pero bueno, la cosa es mucho más sencilla. No deja de ser un oficio solitario, porque seguimos escribiendo en solitario el ejercicio final, pero es verdad que nosotros dices que empezamos con la producción audiovisual, etcétera, pero en realidad David y yo empezamos, yo como digo, me he caído del mapa, desde Huesca, Valencia, Murcia, lo siguiente ya pues que me esperen. Murcia, no, Cartagena, o sea, bueno, tú que eres murciano, Cartagena, eso es lo peor, o sea, no podía haber... Pues... bueno, nos conocimos y él empezó a hablarme de una novela que él tenía en la cabeza, una cosa, fantasía, unas cosas así muy... Y yo le decía, pues eso no me gusta, pues eso sí. Y entre exámenes y exámenes, él estudió teleco, yo estudié psicología, imagínense qué nivel podíamos llevar entre el uno y el otro por razones distintas. Pues paseando por Blasco Ibáñez, arriba y abajo, pues íbamos comentando pues la historia. Y así fue como empezamos a escribir. En realidad sí que llevamos bastantes novelas, llevaremos unas 7 novelas aproximadamente escritas, pero es verdad que han sido más de 20 años. 20, no quiero ni recordar el pico porque ya empieza a ser grande. Como decíamos el otro día, ya todo pasó hace más de 20 años, ya empieza a ser preocupante. Pero bueno, la cuestión es que lo que hacemos nosotros es que hay una historia que queremos contar, un tema, hay un germen, y lo que empezamos a hacer es a hablar mucho. Pasamos meses y meses, pues como puedes hacer tú, Santiago, simplemente que tú pues debates contigo mismo y yo pues con un señor que a veces va a dormir al sofá. Y entonces lo que hacemos es eso, hablar muchísimo y después establecer ya cuál va a ser la historia. Hacemos escaleta, somos escritores de mapa, como se suele decir, y luego lo que hacemos es que nuestras historias son bastante... Estoy aquí desgranando, haciendo el manual, o sea, van a poder salir de aquí ya preparados para escribir a 4 manos. Lo que hacemos es repartirnos sobre todo las tramas o los personajes, que no siempre coinciden en sexo y edad con cada uno de nosotros. Es decir, yo puedo escribir personajes masculinos, depende cómo nos repartamos. Y luego ya la parte final, que es la que hace cualquier escritor, es revisar, y así, hasta que decimos ya, si no... Y además esto, claro, como vosotros vivís juntos, claro, es algo que está continua. Bueno, no lo sé si hay en plan de vamos a crear un espacio que son de 9 a 11 donde hablamos de estas cosas en lugar de ver series o no, o esto es algo que al final en cualquier momento del día o de fin de semana o tal aparece. Oye, ¿y si aquí te has dado cuenta que esto no puede ser? ¿Eso sucede? Mira, lo que pasa en nuestra casa, que tenemos 2 hijos, pobres criaturas. Yo estoy intentando a ver si nos hacen de negro, escribimos ya a cuántas manos, a 8 ya por lo menos. Eso te iba a decir, claro. A mí me parecería fantástico, porque cualquiera que tenga una panadería o un negocio en verano, ¿a dónde se va? ¿Qué hacen las criaturas? Negocio familiar, hacer novelas. ¿Negocio familiar? Pues no. no. Se ve que nos ven cómo trabajamos y lo que implica y han decidido que no. Entonces, puede ser que haya momentos en los que estamos en casa y estamos cenando y es, mira, cariño, Carmen, Héctor, ahora papá y mamá tienen que hablar de la novela. Y los pobres siguen ahí comiendo mientras nosotros empezamos, por supuesto, cosas que no sean demasiado delicadas porque son pequeños. O en los largos viajes de coche que nos hacemos desde Cartagena hasta Huesca. Claro. Ahí también nos pegamos unas buenas... Y lo peor de todo es que a veces intervienen, nos aportan ideas y si no las tomamos, se enfadan.
Así Va- que vamos, a imagínate. vamos a hablar del deseo eterno de esta novela. Luego comentaremos un poco la relación de esta novela con las otras, porque tenéis una producción muy variada. Yo la definiría Sí. como muy variada, no se me ocurre decir otra cosa. Pero además porque esta es una novela que, si no me he informado mal, nace aquí en la Semana Sí, Negra. sí, Entonces, sí. ¿por qué nace aquí en la Semana Negra? ¿Qué pasó? Sí, pues estábamos en ese hotel maravilloso, en ese hotel Don Manuel, sentados. Estaba Cristina Fallarás, estaba esperando a la directora de una asociación de aquí, a Mariti Pereira. Y bueno, y pues saben ustedes que el Hotel Don Manuel es como la casa de todos, o sea, ahí la gente se sienta, tú puedes sentarte, tú puedes acompañar, y es lo que hicimos, acompañar a Cristina, empezar a hablar con Mariti. Nos fascinó lo que nos decía de las dificultades que tienen las víctimas de agresiones sexuales para ser creídas, y más aún cuando había algún tipo de sumisión química por en medio. Entonces ya se convertía en una labor prácticamente imposible, ¿no? Y nos hablaba de todo esto, de la poca preparación que tienen los jueces, los cuerpos y fuerzas del Estado a la hora de atender a las víctimas, y aquello se nos quedó, pasaron novelas en medio, pero esa idea la teníamos ahí el germen y lo fuimos trabajando, y de hecho la parte de documentación pues nos ha llevado bastante Sí, tiempo. bastante, ¿no? Bueno, sin tratar de desvelar nada, sino simplemente la sinopsis de la novela, es una historia que sobre todo podríamos hablar, yo casi de una historia primero de denuncia y luego de venganza, Sí, ¿verdad? venganza. Hablamos de la violación de una chica, de Abril Ferrer, que queda impune por un caso que no hay pruebas suficientes, y que la hermana de la protagonista, Keira, debido a algo también que va a suceder luego, que tampoco decimos, va a emprender como una cruzada personal en la que me recuerda un poco el tema del conde de Montecristo, en el sentido de esa venganza calculada que alcance a todos y a cada uno de los implicados hasta las últimas consecuencias, ¿no? Sí. Es así. Sí, totalmente, has dado en el clavo. Gracias, Santiago. Ya está. No, sí, exactamente es lo que tú dices. Queríamos hacer esa historia de violencia, y aparte hay una reflexión interesante que yo he hecho después de escribir la novela, no antes de hacerlo, pero Vale. es cómo a veces revictimizamos a las víctimas. Es decir, a veces en el afán de contar lo que está sucediendo o denunciar algo, no hacemos más que volver a dar ese aviso de chicas, no salgáis a la calle, por poner un ejemplo, ¿no? Volvemos a hacer énfasis en eso, cuando a veces quizá lo más saludable o lo más sano, puesto ya sobre la mesa y ese hecho denunciado, es quizá empoderar a las víctimas. Claro. Y recuerdo una anécdota que me contaba, ¿cómo se llama? Laila Martínez, la autora de Carcoma. Sí, de Carcoma. Sí. Correcto, y ella comentaba que había escuchado una conferencia de una artista mexicana, una cineasta mexicana, que ella decía, ya saben ustedes todo lo que pasa en Ciudad Juárez. Y entonces lo que habían hecho era una obra en la que las víctimas aparecían en forma de zombies para intentar acabar con aquellos que les habían hecho daño, ¿no? Bueno, evidentemente esta no es una historia de zombies, ni muchísimo menos, es una historia realista, con base realista, pero sí, o sea, es una historia esencialmente de venganza, y que me he dado cuenta ahora que también tiene ese punto en el que nadie es bueno ni malo, eso es cierto. A veces, como tú decías, me parece un Bueno, ejemplo. algunos son bastante malos. Algunos son bastante Muy malos, pero hay gente que no es, se mueve en una escala de grises, y realmente me parece muy buena tu comparación con, a ver, salvando las distancias absolutas, pero en el Conde de Montecristo a veces la violencia o la venganza tiene consecuencias que tú no calculas, ¿no? Y que a veces puedes hacer daño incluso a aquellos que no lo merecen, incluso, ¿no? Por llevarlo hasta... Y creo que en eso también tiene su correlato con Además, esta es una novela que tiene como 3 puntos de vista principales, que uno es el de Keira, que es la vengadora, la hermana de Abril, el magistrado que deja libres a los culpables de la violación de Abril, y el periodista Geray, el periodista que filtra la noticia de la prensa y que además trata digamos, la información de ellas de una manera bastante, no sé cómo decirlo, bastante lamentable, por decirlo así. Son como, digamos, las tres vías que queríais señalar, ¿no? La vía de la venganza, la vía de legalmente cómo está la situación, y la vía de esas personas que influencian mucho más de lo que creen, ¿no? Total. Pero es que además es una cosa que estábamos en la presentación de Cartagena, cuando presentamos por primera vez la novela,
y había una persona que trabajaba en el área de igualdad del ayuntamiento. Y entonces empezamos a contar esto, ¿no? que realmente que las víctimas no tienen la ayuda que necesitan a la hora, o sea, no hay psicólogas que las atiendan. Sí hay, pero muy pocas. Es decir, pues vas a ir cada cuánto. A lo mejor tú en ese momento que tú estás sufriendo ese estrés postraumático, ese episodio, tú necesitas que te vea una psicóloga 1 o 2 veces a la semana, y a lo mejor pues no hay suficientes psicólogas para atender eso. Y me decía ella que esa revictimización ocurría en las policías, que le acababa de llegar el caso de una mujer que había sufrido una agresión sexual y el policía le había empezado a preguntar ¿y cuántas relaciones cuántas relaciones estables había tenido? O sea, las típicas preguntas que podemos escuchar en las noticias del juez le ha preguntado por dónde llevaba la falda. Pues exactamente lo mismo, el policía con quien fue a poner la denuncia la estaba juzgando a ella. ¿Por qué me tienes que juzgar a mí? Yo te estoy hablando de un hecho. Yo puedo ir en pelotas y se pone el ejemplo. Yo puedo llevar un reloj, que no es el caso, no me vengan a robar, porque que costara 100.000 euros y llevo el reloj. ¿Eso justifica que a mí me roben? Yo puedo ir en pelotas si quiero. Eso no justifica en ningún caso, ¿no? Pues esta mujer se sentía de nuevo sometida a eso. Y eso pasó en la presentación que hicimos en febrero. O sea, este libro lo empezamos a escribir hace ya claro, bastante. lo que comentas es que es un tema, el tema de cómo nos relacionamos con el tema de las violaciones y las agresiones sexuales, porque también ahí hay una diferencia sutil, que es un tema que no está resuelto. Que es un tema que estamos resolviendo, ¿no? Hay un tema de terminología. El tema de violación es un tema que es un concepto que se ha dejado de utilizar porque aquí me estoy metiendo un poco en camisa de 11 varas, pero creo que había ciertas formas de agresiones sexuales que no se consideraban violación y quedaban fuera. Para proteger de alguna manera a las mujeres, se estableció este sistema de agresión sexual o abuso sexual que se ha quedado claramente corto y que probablemente se vaya a cambiar. Y es todo porque, claro, el problema que hay, y aquí hacemos énfasis en las agresiones sexuales, yo le llamo así, con sumisión química, es que no hay violencia. Porque la sumisión química con burundanga es terrible. Es la cuestión de que tú no te desmayas, tú no te duermes, tú tienes autonomía, puedes moverte y puedes responder a órdenes sencillas. El único caso que ha habido en España en el que se haya metido en la cárcel a alguien por haber usado burundanga fue a un señor que robaba en Madrid. Un señor enano que iba con un mapa y decía, ¿dónde? Claro, lo veían ahí vulnerable, soplaba y entonces, vale, que iban a sacar dinero al cajero, vale, inserte los números de la tarjeta. Y perfectamente, es una orden sencilla, lo has puesto 1000 veces, la podemos cumplir, no se desmayaba la persona. Ese señor fue denunciado y fue denunciado y fue a la cárcel, ¿vale? Pero en ningún caso más. Eso es un abuso sexual cuando es con burundanga. ¿Por qué no hay violencia? Porque la víctima no se resiste. Entonces, es terrible que para que te crean pasa, y además es un pasaje que recogemos en el libro porque hacemos alusión a algunos temas de la Edad Media, sobre todo a los bestiarios medievales, que es un tema que nos interesaba, en el que decían que en la Edad Media, para que una mujer fuera creída que había sido agredida sexualmente, que había sido violada, tenía que salir a la calle inmediatamente después de sufrir la agresión, arrancándose las ropas, desgañitada, tirándose tirones de pelo y diciendo violado, para que vieran la gravedad del asunto. Pero si no, bueno, y aún así, si tú paseabas por una zona donde había prostitutas, pues no, o sea, él te había confundido con una prostituta, no vayas por ahí. Es que... Claro, es lo que tú dices, lo de la sumisión química, porque claro, no se trata solamente de algo que se niega o que se dice eso no es verdad, sino que además es algo que cuando se usa legalmente beneficia al infractor y además es que genera una indefensión en la víctima que entiendo que esto va asociado también a luego los conflictos de culpabilidad de la propia víctima, que muchas veces los abusos acaban con la víctima se siente culpable, lo cual es terrible, ¿no? Es una inversión terrorífica, ¿no? Entonces aquí habláis de estos temas. Quería decir una cosa, Santiago, si me permites. Sí, con todo esto, la novela está ambientada en Ibiza. Sí. Y ambientarla en Ibiza no ha sido una cosa por casualidad, sino porque nos decía Mariti
que en las zonas de playa eran los lugares donde solían darse, bueno, supongo que en Madrid también, pero bueno, en las zonas de playa nos apetecía más viajar a Ibiza para documentarnos y tal, tengan en cuenta los madrileños, pero donde más agresiones había de este tipo, porque buscaban a chicas que fueran menudas, manejables y que además no hablaran bien el idioma. Porque si encima de esa sensación de no saber muy bien qué ha pasado tienes que explicarlo en un idioma que no es el tuyo, claro, la mayoría no van a denunciar. Es más fácil, pues eso, darle ventaja, digamos, al infractor, tenerlo más fácil. Correcto, ¿no? correcto. Lo cual es terrible si lo pensamos, ¿no? En una sociedad de derechos como la nuestra. Hemos hablado antes de que vuestras novelas son muy distintas entre sí, porque habéis hecho novelas donde mezclas la novela negra con género romántico, habéis hecho mucha novela de aventura, habéis hecho novela de enigma, y esta es una novela muy negra y además con un lenguaje muy negro, no sé cómo decirlo, muy duro, ¿no? Ha habido ahí no, tenemos que contarlo así, ¿no? Ha habido una voluntad muy clara, ¿no? Bueno, yo creo que todas las historias tienen su propia forma de contarse, ¿no? O sea, y tienen que además que ir conectadas, ¿no? Tiene que haber esa simple, ¿no? O sea, entre la forma, lo que quieres contar, tiene que haber esa unión, sí. Es verdad que nuestras novelas son muy distintas, pero es verdad que yo creo que sí que comparten algunos rasgos comunes, y que es que a nosotros en todas nuestras novelas siempre va a haber un misterio. Eso siempre nos atrapa, yo creo que bueno, conservamos ese espíritu de juego, ¿no? De intentar averiguar qué ha pasado, qué se esconde, ¿no? Detrás de lo que nos está contando. Y luego también nos interesa mucho la historia. Y en esta, como decía, está el tema de los bestiarios medievales, incluso, ¿no? Que nos sirve para hablar de la moral también. Y en casi todas nuestras historias, menos en una, siempre hay cuestiones históricas que enlazamos con la trama. Y nos interesan también mucho el trasfondo psicológico y nos interesan mucho las tramas familiares, las relaciones familiares, que aquí también están en el sentido de cómo es de devastador no solo para la víctima lo que puede ocurrir, sino cómo puede afectar en el ámbito familiar y de maneras muy diferentes. Entonces, sí, son muy diferentes, pero intentamos, o sea, lo que nos interesa realmente es eso. Pero es verdad que el mundo editorial casi te obliga un poco a tener una marca en la que tú correspondas casi a un perfil, que cuando vayas a comprar el libro o vayas a la biblioteca a sacarlo, ya sepas lo que vas a esperar de ese autor, ¿no? Todo está con hashtags, etiquetas, todo perfectamente. Y a nosotros eso a veces siempre sentimos un poco el dilema de, ¿deberíamos de seguir como estábamos o podemos cambiar? Porque es lo que nos apetece. Y al final los creadores, jolín, es la libertad esa la que buscamos, ¿no? Entonces, bueno, sí, tenemos ahí un poco... Sí. Retratáis en el libro, a veces me cuesta emplear el plural porque estás tú de acuerdo de David, retratáis en vuestro libro muchas veces una masculinidad muy tóxica, ¿no? Que a lo mejor está más ejemplificada en el personaje de Geray, el periodista, y a mí me ha llamado la atención de que es un personaje que es como que está enfadado con el mundo, es decir, es como que tiene una energía, está continuamente queriendo pegarle a algo, usar violentamente, sexualmente a las mujeres. Es decir, está como con una rabia interior y que eso se transmite en un comportamiento que puede ser vulgar, nauseabundo, brutal, ¿no? Hay muchos tipos, ¿no? de cómo se va materializando el patriarcado, el machismo, ¿no? tan exacerbado que yo creo que estamos yendo un poco hacia atrás. Pero bueno, hay dos formas. Hasta ahora había un machismo más paternalista, que era ese machismo de te abro la puerta, ¿no? Hay que proteger a las mujeres porque son el sexo débil, etc. Y ahora, claro, siempre toda acción, como se dice, no tiene su reacción. Entonces, todo ese feminismo, todo eso que ha ido avanzando, se ha topado con que hay ciertos hombres, por suerte no todos, pero hay ciertos hombres que se sienten amenazados y que sienten que su posición de poder se está viendo totalmente tambalearse, y entonces han decidido que ya no sirve ese machismo paternalista, ese tipo de machismo, sino que abogan por otro tipo de machismo mucho más violento. Yo siempre digo lo mismo, ¿no quieres que te abra la puerta? No te preocupes, te la voy a estampar en toda la cara. Y entonces son los dos machismos que aparecen en el libro. Por una parte está ese periodista que tiene ese neomachismo, ¿no? Esa forma de relacionarse, y por otra parte está el juez,
que puede incluso parecernos en algún momento tierno o sentirnos, pero porque encarna ese machismo del pasado, ¿no? Claro. Ese machismo que, bueno, que por lo menos sabías que si tú siendo mujer cumplías determinadas normas, en principio no te tenía que pasar nada y estabas protegida, en principio, por lo menos de puertas afuera. Es decir, nadie te iba a agredir si tú a las 9 estabas en tu casa, o si tu novio te acompañaba a casa, o si tu hermano te acompañaba a casa, o si no ibas vestida de determinada manera. Si eso no pasaba, y además, mira, un ejemplo actual de machismo brutal, que no viene a cuento, pero lo voy a contar, con el tema de Shakira. Me ha llamado muchísimo la atención, hilándolo con esto, ¿no? de si cumples determinadas normas. Me ha llamado la atención de todas estas pintadas que han aparecido en el suelo de Shakira, esos regalos que... Yo es que sigo los programas de corazón, tengo ese defecto. Entonces, le entregaban regalos y todo este tipo de cosas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué pasa eso? Y a mí la única respuesta que se me ocurre es: Shakira no tiene un hombre a quien pertenezca, campo abonado, cualquiera puede entrar. ¿Vale? Y eso ha pasado, eso era el machismo anterior, es decir, si tú ibas con un hombre al lado, nada te iba a pasar, porque se entendía que ya había quien, o sea, quién te iba a defender y a quién tú pertenecías. En cuanto eso no estaba, eras vulnerable, te sentías vulnerable, ¿no? Me hizo reflexionar, hilar un poco eso. Ya está. Claro, bueno, y hemos dicho que esta es una novela sobre la venganza. Yo no digo que legitiméis la venganza, pero desde luego si la entendéis y la apoyáis. Hay veces que decía, me acuerdo que decía Elvira Lindo una vez que la oí, que yo hay revoluciones que nunca apoyaría, pero reconozco que gracias a ellas tengo los derechos que tengo. Es decir, a veces no somos capaces de pegar ese salto, de estar en la calle, de quemar algo, de pegarle a alguien, de urdir algo que es justo, pero es algo al final que mueve, que acaba moviendo el mundo, acaba moviendo las leyes, acaba moviendo nuestra opinión, ¿no? Bueno, ahí hay muchas cosas, pero que legitimemos la violencia, no lo sé. La venganza. No sé si era mi intención al escribirlo o simplemente quería un poco plantearlo, porque todo tiene esas consecuencias que a veces, bueno, son imprevisibles. Es verdad que en la literatura la venganza es muy atractiva. En la vida real no se producen tantas venganzas, porque la venganza requiere de una energía que tú sientes en el momento, y esa energía es buena, porque te ha pasado algo y tú esa energía la recoges, porque siempre las emociones tienen una parte muy útil, la venganza también, ¿no? Esa rabia que tú sientes te empuja a la acción, a intentar evitar que esa situación que tú entiendes que es injusta, a cambiarla. Pero al margen de eso, sí que es verdad que yo pienso que las cosas primero hay que pedirlas y que desde luego la violencia es el último recurso, absolutamente. Pero sí que es verdad que en este caso ha pasado siempre. Las cosas nunca, los derechos, y ahí habría matices, estoy segura, nunca se piden por favor. Si a alguien tú le pides algo por favor, alguien que te está, es que no te lo va a dar, o sea, se luchan, siempre hay que lucharlos. Claro. Y ella inicia una venganza muy personal, o sea, es una cuestión muy personal de ella, del personaje, y que yo creo que jamás haría lo que ella hace en la novela, o sea, no me siento identificada, o sea, yo no sería nunca Keira, ¿vale? Nunca. Pero bueno, a nivel de novela nos servía para hilar una trama con un personaje muy fuerte, con muchas contradicciones, y que sirviera un personaje fuerte, potente y que llevara todo el peso de la acción, porque realmente es que lleva un peso muy importante y se enfrenta, como tú decías, contra todo y contra todos. Claro, pero porque hay un déficit de la ley, o sea, Total. Con lo que le decías, sí, me recordabas... hay un diálogo de La Pasión Ciega, una película de 1940, que decía algo así como esto es un abuso, y el otro contesta, usted es que no lo entiende, yo sigo la ley, y el otro contestaba, pues habrá que hacer nuevas leyes, ¿no? Claro. Al final, un poco también la tesis que está dentro de la historia es esa, ¿no? Que siempre vamos un poco por detrás y que se necesitan muchas veces casos muy mediáticos para que las leyes cambien. Y los medios de comunicación, es verdad que ahí está Geray, que hace un mal uso, pero es verdad que a veces es la única forma que tienen determinados colectivos o determinadas acciones de poner temas sobre la mesa y que haya un debate sobre ese asunto. Entonces, bueno, sí, estamos... Y hablando de eso, que no es otra cosa que dejar de invisibilizar lo que sucede, que es lo que hacéis en la novela, básicamente, lo que planteáis en la mesa,
Y ya para cerrar, porque tenemos dicho otro acto ahora en unos minutos en la otra carpa, y aprovechando también que tú, que no lo he dicho al principio, que tú tienes una sección en Zenda que es La Gota de Sangre, es una sección que, si no me equivoco, es vídeo, todo vídeo, ¿verdad? Y que os recomiendo que visitéis La Gota de Sangre, que es el título de una novela además española que no nos acordamos de ella. Sí. Y entonces tú has estudiado, entiendo, has estudiado bastante la novela negra del pasado, del presente. Yo no sé si, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos de visibilizar las cosas? ¿Vamos bien? ¿Crees que nos falta más valentía para algunas cosas? ¿Piensas que nos estamos yendo mucho al thriller y nos estamos olvidando de estas cosas? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo pienso que el mercado manda, ¿no? Y que lo que vende ahora mismo es el thriller. Siempre es la misma, yo creo que siempre es la misma base, ¿no? Tú, cuando haces una novela, cuantos te metas en menos charcos, por así decirlo, a más público vas a llegar. Si utilizas un lenguaje más sonante, ya va a ver gente que ya no esté. Determinados temas que toques o determinada crítica social que hagas a determinados colectivos, a determinados sectores, sabes que va a haber público que no te va a leer porque se va a incomodar con lo que tú le estás explicando. Entonces, siempre una novela que se venda mucho, evidentemente va a ser una novela que pueda llegar a cuanta más gente mejor. Evidentemente la novela negra es minoritaria, no la lee todo el mundo. Si vamos bien en cuanto a la novela negra, si estamos destacando determinados temas y demás... ¿O no somos valientes para hacerlo? ¿O nos falta...? Bueno, no, yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que además hace una función social importante, que es abrir debate o poder abrir un debate. Es verdad que la literatura llega a quien llega, no vamos a hacer grandes cambios, pero sí que puede ser que vayas despertando con determinados temas. Somos muchos autores de novela negra, cada uno nos interesaremos por temas diferentes y pondremos sobre la mesa cosas diferentes. Y ahí está la riqueza. Yo sí soy optimista con la novela. Muy bien, pues como creo que vosotros y vosotras sois gente comprometida, gente que os gusta la lectura, gente que ahora desde el veranito tenéis tiempo de leer y todo esto, os invito a leer esta novela, El deseo eterno, porque es una novela, pues eso, comprometida, una novela además cortita, que se lee bastante bien y que además vamos a meternos... Se lee muy bien, Santiago, véndeme bien. Se lee muy bien, se lee muy bien. Y que, bueno, pues eso, os invito a estar con ella y, bueno, Ana estará ahí atrás firmando porque, bueno, se venden los ejemplares ahí. Así que nada, muchas gracias por haber estado esta charla. Gracias. Y despedimos a Ana con un aplauso. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme,
Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, Ya sabes tú. Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Oxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.